Un saludo al teleauditorio. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe un buen amigo, Juan Gaudensi, comunicador social. Entre toda su experiencia laboral y de vida, él ha sido corresponsal, fue corresponsal de guerra en lo que es Centroamérica, Guatemala, El Salvador, en los años 80. También ha sido corresponsal de algunas agencias como France Press, Reuters y Radio Nederland, también en América Latina, en Brasil. Y bueno, aceptó la invitación de venir a charlar en compañía de nosotros, Joaquín, y bueno, pues Juan y Héctor. Esos conceptos en juego. Acompáñenos. Hoy queremos charlar sobre una palabra, un término, un concepto que tiene diversos significados y además cambia mucho en el contexto cultural en el que se emplea. Vamos a hablar sobre la familia, pero también la familia tiene muchas dimensiones de las cuales se pueden abordar el análisis, y la familia desde la visión occidental, porque la familia en el mundo islámico tiene otra connotación. En nuestras comunidades indígenas de América Latina también varía mucho cómo se concibe la familia. Desde el Estado, pues la familia está concebida como una familia nuclear, integrada por un padre, una madre y los hijos. Ese es el modelo que nos implanta el Estado para hablar de la familia. Uh-huh. Hoy hablaremos, sin embargo, en un aspecto de la familia que nos interesa resaltar. La familia normalmente se toma como un grupo de personas que están ligadas por lazos consanguíneos, lazos de parentesco, de descendencia, y bueno, se toma como una unidad armónica, pero sin embargo es un grupo de personas que tiene una relación de jerarquía, que implica subordinación de unos miembros a otros y también de poder. En este sentido, vamos a tratar de destacar cómo se dan estas relaciones de poder entre los integrantes y los miembros de una familia, ¿sí? Es decir, esas jerarquías, ¿no? En este caso, la familia en nuestro país, en América Latina, en el mundo occidental, ¿cómo es estructurada esa jerarquía y esas relaciones de poder en la familia? ¿Podemos entrar por ahí? Perfecto. Adelante. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Me gustaría comenzar recordando que hace 130 años la primera edición del libro de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En este libro, Engels sostiene que la mujer, dentro de la familia, la mujer es al hombre lo que el proletariado a la burguesía. Uh-huh. Entonces, ahí ya planteado de esta manera, ya hay más que un trasfondo de armonía, un trasfondo de lucha. Y a eso es a lo que me gustaría referirme. Uh-huh. Por supuesto, ha habido en la condición de género, la situación de la mujer,
avances, derechos más otorgados que obtenidos, que conquistados, pero innegables. Es decir, una situación de mejoría general en las condiciones de vida de la mujer. Derechos como el derecho al sufragio, el derecho a la integridad física, moral, psicológica, el derecho al trabajo fuera del hogar, a la educación, a poseer propiedades. Ahora, si vamos más a fondo en estos temas y en la naturaleza, en las características de estos derechos, yo pienso que podemos llegar a la conclusión de que son más formales que reales, que prácticos. Por ejemplo, si vemos en el caso del derecho a la integridad física, tutelado por leyes, legislación, en casi todo el mundo, en cada país y a nivel internacional. En México, en el año 2006, se legisla con un título rimbombante, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el 2006. Del 2007 al 2012, el feminicidio en México, en el país, creció el 155%, después de haberse legislado en esta materia. Y feminicidios, 7 por día, uno de los niveles más altos en el mundo. Y así, si analizamos cada uno de estos derechos, el derecho a una remuneración igual y equitativa, en la práctica sabemos que en general la mujer gana menos por el mismo trabajo. El derecho a la propiedad. En México, solo 3 de cada 10 mujeres son propietarias de la vivienda, del hogar en el que viven. Solo 3 de cada 10. Yo pienso que sobre todo esto, las mujeres en general, han ido tomando conciencia de esta situación, conciencia en sí de su situación como relegadas, como postergadas, como sojuzgadas, y conciencia para sí en el ámbito de la acción y de la lucha. Lo que tendríamos que preguntarnos, no quiero extenderme mucho, vuelvo después sobre el tema, es a qué lucha nos referimos o a qué diferentes tipos de lucha. Con esta salvedad, volviendo a la referencia que hacía del texto de Engels, mientras la lucha de clases a nivel global parece haber entrado en una fase recesiva, sobre esto se podría hablar mucho, las causas, si efectivamente es así o no, pero la impresión general es que hay un descenso de las luchas del proletariado. Por el contrario, lo que se advierte es un aumento creciente
constante de la lucha de la mujer en pro de su emancipación. Ajá. Bien. Bueno, Joaquín. sí. El trabajo que presenta Engels toca un concepto que es abordable y desde el cual no se podría entender la familia, que es la herencia, que viene a ser la propiedad privada. Es decir, la familia surge como concepto en la antigua Roma y surge como un concepto donde se esclarecía que era el grupo de esclavos y, para colmo, cuyo líder era el varón que sometía a su vez a las mujeres y sus hijos. Y ese concepto de familia tiene una herencia mucho anterior, que es por supuesto la comunidad básica, que no tenía una diferenciación propia como ahora lo manejan en nuclear, etcétera, sino que los hijos de una mujer eran los hijos de toda la comunidad, y eso implicaba cuidados, trabajo, etcétera. Ya es con la aparición de la propiedad privada cuando empezamos a ver la capacidad institucional de la familia. La familia se convierte también en un grupo de poder. No es lo mismo hablar de una familia en un burgo, una familia burguesa, que hablar de la familia real. Es decir, ¿por qué? Por la capacidad de formación que desarrollaban las familias. Unos manejaban reinos, los otros manejaban su casa. Pero en ese interín, en ese suceso histórico de poder, también notamos la rebeldía, la constante búsqueda de la superación de estos regímenes que vienen a ser en la rebeldía de los hijos, en la rebeldía de la mujer, en la confrontación y el choque, es decir, la conformación de nuevas familias que generaron y van generando lo que en Occidente, en este Occidente diluido, ya conocemos como la familia. Ya no podemos hablar de un formato de una familia única y exclusiva, sobre todo ahora que están con la lucha de las familias de varias parejas, etcétera, etcétera. Cambia una vez más el concepto, se transforma en base a la sociedad, y es esta sociedad del consumismo donde vemos familias de cambio inmediato. Si no te gusta vivir con tu padre, vete con tu madre, que están divorciados y cosas así, en base siempre a una necesidad primaria, la supervivencia. Pero vemos cómo antes inicialmente las familias estaban muy constreñidas a lo privado, y con estas luchas se llega a diluir un poco la frontera entre lo público y privado. Vamos a ir un corte y pues continuamos con esta cuestión de cómo se diluyen esas, y las cuestiones de la intimidad familiar también se van diluyendo, ¿no? Muy bien. Estamos en Conceptos en Juego, charlando sobre la familia. Recuerde, Conceptos en Juego, martes 22:30, repetición jueves 23:30 de la noche por TV UGED. Regresamos en un momento. Canal 9.1. TV UGED es para ti. Estamos de regreso en Conceptos en Juego, charlando acerca de la familia. Joaquín y Juan y su servidor Héctor. Hablábamos en el antes de irnos al espacio publicitario, estábamos hablando acerca de cómo en la actualidad esa división entre la esfera pública y la esfera privada se ha venido diluyendo. La familia era el espacio de la reproducción social,
era donde el trabajador, en tiempos cuando Engels escribe este libro de la propiedad privada y la familia, y también cuando escribe sobre la situación obrera en Inglaterra, la situación de la clase obrera en Inglaterra, prácticamente se referían a familias de obreros en las que el obrero regresaba de la fábrica y el hogar, el espacio de la familia era donde se reproducía su fuerza de trabajo a través de la alimentación y el descanso. Y ese espacio estaba a cargo de la mujer. Pero en la sociedad contemporánea esto se ha venido diluyendo por transformaciones, por cambios. Y bueno, ¿cómo afecta ahora estos cambios a la conformación familiar? Sí, yo pienso que una pregunta que queda planteada, no sé si en algún momento tendremos oportunidad de desarrollarla, es si esta lucha a la que yo me refiero, equiparándola con la lucha de clases, se da en todas las clases sociales, a todos los niveles sociales, o hay variaciones significativas entre lo que puede ser o cómo puede concebir esa lucha una mujer de la burguesía y cómo la entiende, la concibe una mujer trabajadora o campesina. Creo que puede haber grandes diferencias. Ahora, tomando lo que tú decías de lo privado, creo que hay algo muy interesante. En esta lucha no hay un ejército, no hay un mando unificado, no hay una organización, hay muchas organizaciones, cada vez más pequeñas, más grandes, pero no hay una organización, un partido, como lo hubo en la Revolución Soviética o en la Revolución Alemana fracasada, un partido que dirija, sino que más bien son luchas aisladas, individuales, en cada o en muchos de los hogares, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede concebir esta lucha con entidades así, que no tienen ningún contacto físico? Y en este sentido yo creo que la tecnología, las nuevas tecnologías de comunicación, las redes sociales, respecto a las cuales tengo una posición muy crítica, pero en este caso creo que favorecen el contacto entre mujeres de distintos niveles sociales, mujeres de distintos países, de distintos continentes, que a través de las redes sociales, a través de lo que ven en Internet, van compartiendo valores, principios, métodos de lucha, y en este sentido creo que es muy, muy positivo, ¿no? El reflejo de una familia de los 90, más o menos para acá, es Los Simpsons. Es un reflejo de la familia norteamericana, clase media, etcétera, etcétera. Un padre bebedor, con problemas de violencia, una madre oprimida, con también ciertas necesidades insatisfechas, e hijos que no alcanzan todo su potencial o que están sumidos en problemáticas personales. Y nos encontramos así otros muchos reflejos y relatos que muestran la conformación de la familia. Pero ¿por qué Los Simpsons? Porque marcaron a una generación en el sentido de muchos de nosotros ya no teníamos a un abuelo que nos estaba relatando lo que ocurría en el mundo, o a los padres, teníamos a la televisión. Es decir, la televisión formó gran parte de la población durante los años 80, 90. Ahora está el fenómeno de las redes sociales. La conformación social ha mutado a tal grado que la individualidad ha dado un paso enorme sobre la colectividad, que curiosamente
curiosamente, hace unos pocos años, está retomando una fuerza gregaria también muy poderosa, pero que dicha confrontación se puede observar en las familias. Es decir, en los lazos de una familia no tienen que ser sanguíneos en prima facie. Es decir, la familia surge de dos personas que no tienen lazos sanguíneos y de ahí surge la familia. Y sí hay una herencia genética, que puede haber una herencia genética, o puede haber, por el contrario, una herencia intelectual o una herencia emotiva. Y esas herencias van conformando distintas formas de concebir el mundo que chocan. Es decir, la confrontación hace que en las escuelas los niños que traen ya lo que han sido formados en su casa choquen y terminen formando nuevos grupos sociales en los salones de clase, con los grupos de amigos, etc. Y las familias que en México han sido colocadas como el centro de la comunión social, vemos que son corruptas, son violentas, son un reflejo de la sociedad en general, como la sociedad en general refleja así en la familia. Sí, perdón, Héctor. En el caso de la violencia, la mayor cantidad de casos de feminicidios, de violencia respecto a la mujer, es ejercida por un miembro de la familia o por su pareja. Sí. La gran mayoría, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías de la televisión, hay un autor, no recuerdo quién, que refiriéndose en esa época cuando la televisión, cuando no había otras opciones, era el medio por excelencia, decía, bueno, esto acaba con la diferencia entre niños y adultos, ¿no? ¿Qué programas son? En el cine trató de estar más o menos películas para clase no sé qué, y los niños no podían entrar, pero la televisión, acceso general, y ahí es donde se rompe estas diferencias que se mantuvieron durante tanto tiempo entre a lo que el niño podía tener acceso y lo que le estaba vedado, ¿no? Vedado, sí. Quisiera aquí retomar lo que planteabas hace unos momentos, de que si sería lo mismo para las familias y mujeres de un grupo social de altos ingresos, que las familias y mujeres de grupos de bajos ingresos o inclusive que viven bajo la línea de la pobreza, en fin. En este año, para el Día de la Mujer, vi anunciado una conferencia que llevaba por título El arte de ser mujer. Y bueno, el arte de ser mujer ahí implica, tenía que implicar lo de la familia, ¿verdad? Pero la conferencia era dictada por una mujer catalogada como exitosa en su desempeño profesional y otras actividades. Cuando yo me planteé, dije, bueno, el arte de ser mujer para una mujer, una madre de familia, integrante de una colonia como La Piedrera o como de otra colonia de bajos recursos, ¿será lo mismo? ¿Cuál es el arte de ser mujer, verdad? Hay diferentes artes, diferentes formas de arte, ¿no? Sí, pero en realidad a mí me gustaría haber escuchado a una mujer de una colonia popular que dijera lo que significa ser madre de familia en sus condiciones económicas, sociales y culturales. Y es que también hay que valorar lo siguiente. ¿Cómo era antes la familia? Es decir, lo que implicaba una familia donde lo que decía el padre era ley, lo que decía la madre dentro de la casa era ley, y cómo se podría romper eso a futuro. ¿Qué deseamos que sea la familia? Si es que se desea que se continúe habiendo algo como la familia, sino qué es lo que es mejor para el ser humano, en tanto que ser humano,
y en otro programa ya lo comentamos, y quizás ni siquiera el final sea el ser humano como final, sino que haya otra transición, otra forma de acomodo, otra forma de interacción que va a romper con algo que nosotros conocíamos, con determinaciones que nosotros conocíamos, porque ¿qué va a pasar cuando haya seres humanos de probeta directamente que ya estén completamente desligados de un patrón familiar? Bueno, pues ese es precisamente uno de los cuestionamientos que se derivan de los últimos avances en la genética, ¿no? En la conformación, que ya habíamos comentado en algún otro programa. Definitivamente las figuras, como la figura de la familia, se han venido alterándose y han venido modificando profundamente, ¿no? Y sobre todo con estos procesos de individuación que se han profundizado. Antes la familia se nucleaba alrededor del hogar, pero ahora al interior del hogar cada quien está, si tienen su espacio, pero bueno, se nos fue el tiempo y bueno, Juan, te agradezco mucho la invitación en nombre de nosotros. Y recuerde, Conceptos en Juego, lo esperamos en la siguiente emisión.